Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruti. Tenía hoy para hablarles de otro tema, bueno, relacionado con el tema de los refugiados que ha traído tanto barullo en las últimas semanas, últimos días en Israel. Y bueno, no voy a hablar de religión, aunque voy a comenzar con un versículo de la Torá. Porque, bueno, nosotros hemos visto ya por las noticias que Eli Yishai, ministro del Estado de Israel, representante del partido ultraortodoxo Shas, es justamente el encargado de deportar a todas estas personas que han venido de Sudán y de Eritrea. Y el motivo que él da para esta medida, como si no hubiera otra solución, es que tenemos que cuidar, bueno, el Estado sionista, tenemos que cuidar la identidad judía, y justamente con tanto celo ante la sociedad de nuestra cultura judía, es que es necesario que estas personas que vinieron de Sudán y de Eritrea salgan inmediatamente del Estado de Israel. Bien, ¿por qué traigo un versículo de la Torá? Porque justamente Eli Yishai es una persona ortodoxa, así que en algún momento de su vida ha leído este pasuk. Voy a comenzar con una introducción para que puedan comprender de qué se trata. Acá tengo 4 libros, este es el 5.º tomo. Estos 5 tomos son la Torá. La Torá en castellano se le llama Pentateuco, y son los primeros 5 libros de la Biblia, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un solo testamento, así que llamamos solamente la Biblia. En el libro de Shemot, que es Éxodo, en el versículo 22, en el versículo 20 del capítulo 22 dice lo siguiente: no vejarás ni oprimirás a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Bien, estos libros de la Torá que yo tengo no solamente traen el texto de la Torá, lo traen en hebreo, lo traen en castellano, trae otra traducción de Onkelos, y lo que tiene de interesante es que está el comentario de Rashi. Rashi fue un gran rabino, un gran sabio que vivió en el siglo XI en Francia y que se encargó de interpretar versículo a versículo no solamente de la Torá, también del Talmud, de todas las escrituras hebreas. Bien, estos 5 libros, a pesar de que se ven así tan gordos, tan grandes, digamos, es la Torá con la interpretación de Rashi. La interpretación de Rashi la comienzan a estudiar los chicos ortodoxos a partir de los 5 años. Y también es la interpretación que también las mujeres estudiamos Rashi. Por lo tanto, vuelvo. Eli Yishai en algún momento este pasuk lo estudió. Aparte, este versículo no es un versículo extraño ni secreto ni complicado de entender. Rashi interpretó la Torá como para que un chico de 5 años la pueda entender. Entonces, vamos a ver qué es lo que le dice Rashi a un chico de 5 años o cualquier persona que estudiamos la interpretación que él da a la Torá. Muy bien, dice que no hay que vejar a un extranjero y se refiere a la injuria verbal. Porque podría ser que si nosotros injuriamos al extranjero, él nos injuria a nosotros y nos recuerde que fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Cuando dice el versículo no oprimirás al extranjero, Rashi nos explica que se refiere a no robarle sus bienes. Y hace unos días vimos cómo israelíes, judíos, incendiaron las viviendas donde viven los refugiados, y no una sola vez. También el día de la gran manifestación racista fueron y destruyeron varios negocios de los refugiados. Eso, según la Torá, está prohibido de hacer. Sin embargo, no escuché a los rabinos que se enojaran ante tamaña barbaridad y
y, como se dice, transgresión, ¿no? Ahora, intentemos las mujeres subir a un colectivo de Jerusalén y sentarnos en la parte de adelante. Ahí los ortodoxos saltarían, nos insultarían, nos pegarían, nos escupirían, y sería el gran pecado, el gran pecado. O sea, es muy interesante cómo los rabinos en general que están en el gobierno protegen algunos versículos de la Torá, algunas mitzvot muy importantes, algunos preceptos son fundamentales y otros como si no se acordaran. Muy bien. Sigue diciendo, ¿qué se refiere con extranjero? La expresión ger, que es extranjero en hebreo, siempre se refiere a un individuo que no nació en el país en que actualmente vive, sino que vino de otro país para habitar allí. Bueno, es justamente lo que está pasando con la gente que llegó de Sudán y de Eritrea. En Sudán están en guerra, en Eritrea hay una dictadura. Es peligroso para estas familias, no hay más que entrar a internet, tipear en el Google Sudán, guerra de Sudán, Eritrea, y no, aparece información, pero no de hace 2 o 3 días, aparece información de hace años, y no es realmente cualquier persona, no hace falta ser ninguna persona ni con conocimientos amplísimos, ni doctorado, ni ninguna cuestión como para ver qué es lo que está pasando en el mundo allá. Y realmente es peligroso, peligran su vida, lo están diciendo, lo sabemos, no solamente que ellos pueden decir, no, es muy peligroso que regresemos, es la realidad, están escapando, las personas están escapando de la guerra, y van de campo de refugiados a campo de refugiados, y de otro campo de refugiados a otro campo de refugiados, y ahí es realmente, ahí no suena una alarma avisando que viene un misil para salir corriendo a algún refugio. Cuando quisieron darse cuenta ya están todos muertos. Entonces, bueno, yo quise traer este versículo porque es muy significativo. Cuando Elishai nos dice que tiene que cuidar, es una cosa muy importante, cuidar nuestra vida judía, el Estado de Israel, y que es muy peligroso para la continuidad del judaísmo o de nuestra vida judía, que esta gente, tanto llegada de Sudán como de Eritrea, estén entre nosotros. De ahí podemos saltar todo el tema que tiene que ver con esto de que la religión está en el Estado, ¿no? O sea, hoy se discrimina a los refugiados. Antes se discrimina a los árabes. Después ahora de los refugiados, ¿quién sigue? Todos aquellos que están casados con alguna persona no judía, hablemos de matrimonios mixtos. Después, ¿quién siguen? Los laicos. Después, los que son menos religiosos que el que dice cuál es el nivel de religiosidad que hay que tener, religiosidad o ritualismo, ¿no? ¿Cuántos rituales cumplimos? ¿Cuál más específico que otro? Es muy interesante porque hay veces que ellos cuidan mucho la Torá. Yo me refiero a estos ortodoxos que están en el gobierno, que ocupan cargos en el gobierno, todo el partido Shas, se preocupan por determinados preceptos, pero hay otros muy, muy importantes que se olvidan. Por ejemplo, no se puede prestar dinero a un judío y cobrarle intereses, o sea, de un judío a otro judío no puede prestar con interés. Entonces yo nunca vi que escupan y que tiren pañales con caca a los directivos de los bancos judíos, bancos israelíes. Se ve que ahí se olvidaron de lo que significa un crédito hipotecario, acogotar a la gente cuando no puede pagar, se quedan sin comer por pagar el crédito hipotecario. No, ahí no abren la boca, no abren la boca. El tema de la vivienda, que es justamente toda la protesta social, surgió y empezó con un tema de la vivienda. Según la Torá, cada judío debe tener su vivienda en Israel. Yo no escuché que ellos se preocupen por la vivienda de todas las personas, de todos, ¿no? Porque ellos se preocupan, de algunos sí, de los colonos, de los familiares, de los amigos, de ellos sí, todos tienen casas, no hay ningún problema. Ahora, todos los otros que no son ni sus amigos, ni sus familiares, ni colonos, ni son parte del grupo, ellos son los que tienen problemas, bueno, con la vivienda, ¿no? Que no pueden pagar un alquiler, o que los desalojan de la vivienda pública, o que viven en la calle. Bueno, hay un montón de temas
que deberían ser tan importantes según la Torá, ya que a él y Yai le preocupa mucho nuestra vida judía y que no aparecen en su discurso nunca. Por lo tanto, si empezamos, o sea, es como a mí, yo comienzo a hacer estas asociaciones, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo lo escucho en un noticiero, lo leo en internet, y de repente me viene, ¿no? Y que lo que está escrito en la Torá, lo que dicen, lo que no dicen. Entonces es una cuestión bastante, como que un tema va destapando otros temas. Y ellos se creen que todos somos idiotas. Es verdad. No todas las personas tienen el tiempo como para ocuparse en buscar o de constatar la información. Es verdad, todos nos creemos, como lo venimos charlando estos videitos, todo lo que nos dan como si eso fuera la palabra verdadera y de Eli Yai la palabra santa. Y sin embargo, bueno, vemos que hay muchos agujeros, muchas cuestiones sin tratar. Así que pensemos un poco en esto de qué significaría cuidar nuestra vida judía, y si en realidad estos extranjeros son tan peligrosos, ¿no? O sea, peligrosos. Sería cuestión de pensar si nuestros hijos se van a casar con los hijos de los sudaneses. Quizás es muy poco probable, porque culturalmente no compartimos cosas. Ellos pueden estar, hay mucha gente judía, gracias a Dios, Baruch Hashem, hay mucha gente judía que no piensa así, que piensa que hay que ayudarlos y que hacen campañas diarias de ayudarlos con comida, con vestimenta, con un lugar donde tengan para dormir, o ayudarlos a conseguir un empleo, ayudar a toda esta gente que está escapando de la guerra, del sufrimiento, de la dictadura. El tema es, si el problema es que el temor es que nuestros hijos se casen con sus hijos, bueno, puede llegar a ser muy poco probable. Es más probable que nuestros hijos se casen con rusos no judíos, israelíes, son israelíes, pero no judíos, que viven en Israel, porque comparten quizás, o compartimos muchas más cosas más en común, que casarse con alguien que vino de Sudán. Alguien me podrá decir, no, es distinto. Una cosa es que nuestros hijos se casen con los rusos cristianos y otra cosa es que nuestros hijos se casen con los sudaneses. Yo digo, tenés razón. Unos son negros y los otros son rubios. Esa es la diferencia real. O sea, la gente es racista. Eli Yai es racista. Pero no queda bien decir yo soy racista. Entonces comenzamos a buscar excusas sin sentido. O sea, de repente la vida judía es tan importante que podemos repatriar, expulsar a esta gente y que se mueran. ¿Qué importa? Eso no es importante. La vida judía es más importante. Esto es otra cosa para pensar, para que todos pensemos sobre este tema, ¿no? Pensar, por un lado, lo que acabo de decir, pensar, por otro lado, por qué seguimos manteniendo partidos religiosos en el gobierno. Eso atenta ante la democracia. Yo, ya se dieron cuenta, soy una mujer ortodoxa. El pañuelo me delata, pero estoy en contra de que la religión esté en el Estado. ¿Por qué? Porque se termina corrompiendo. No es bueno ni para la Torá, ni para la vida judía, ni para los ciudadanos, ni para el Estado democrático, si es que realmente queremos tener un Estado democrático. O sea que de este punto surgen un montón de otros puntos que son para analizar. Bien, nos quedamos pensando esto. Chao, gracias.